Hola a todos y bienvenidos a Emprendiendo Siempre, el programa del podcast donde intento ayudarlos a seguir mejorando, a crecer y seguir aprendiendo todos juntos en este camino de aprendizaje y de autosuperación. Intento extraer herramientas, ideas, estrategias que les ayuden a seguir creciendo y a vender más con sus negocios y emprendimientos. Y si necesitan ayuda, ya saben, pueden ir a margari.co, donde siempre estoy ahí para ayudarlos en cualquier cosa que necesiten. Eh, Pero bueno, hoy vamos a hablar de automatizaciones. Durante toda esta semana hemos estado hablando de automatizaciones. El lunes hablamos de automatizaciones con Power BI, que mucha gente lo tiene contratado y no lo utiliza. Una herramienta simple. Intentamos ir de lo siempre a lo más simple a lo más complejo durante toda la semana. Después, en el miércoles estuvimos hablando de Zapier, Make, que son automatizaciones no code, en el cual, o low code, que usamos poco código y podemos hacer cosas. También hablamos de N8N, que es una herramienta que está bastante de moda hoy en día. Y hoy nos toca hablar de Fivers. ¿Qué es Fivers? Primero deberíamos empezar a hablar. Bueno, Fiverr es una herramienta de Google, sí, una plataforma que creó Google, por decirlo de una forma, o un servicio que creó Google, en la cual incluye muchas cosas. Tenemos desde autenticaciones, por ejemplo, con Google guarda la información de los usuarios y podemos loguearnos con Google, podemos loguearnos con Facebook y demás. Ellos ya tienen todo un poco hecho, ya se los voy a mostrar en Fiverr. Tenemos bases de datos, tenemos hosting para subir nuestra web, nuestra aplicación. Es un todo en uno para crear aplicaciones, para crear aplicaciones, para tener nuestra base de datos, para tener todo lo que necesita una plataforma o una aplicación en un solo lugar. Entonces, un poco sabiendo esto, vamos a ir a la parte que hoy nos interesa de Fiverr, que es una partecita, que es Fiverr Function o Fiverr Extension, que son básicamente lo mismo, porque las extensions son functions, ¿bien? Entonces son extensiones y funciones, vamos a hablar un poco en español también para que todo el mundo lo entienda. Y las funciones para mí son como una automatización, porque al final es un flujo que nosotros decimos cuándo tiene que iniciar y por qué, y qué tiene que hacer en cada uno de los pasos. Entonces con eso ya podemos decir que sería una automatización o que sería una función. Esto es un debate que ya después podemos irlo hablando, si qué palabra sería la más correcta, pero lo importante ahora es saber cómo lo podemos hacer y qué herramientas tenemos para hacerlo. Entonces, para empezar con ello, vamos a compartir pantalla y vamos a venir aquí, donde tenemos, por ejemplo, las extensions. ¿Bien? ¿Qué son extensions? Bueno, son funciones que ya están predefinidas por alguien. ¿Bien? Alguien se tomó el trabajo de hacerlas y hacerlas que vos puedas conectarte, por ejemplo, en este caso con Stripe, y que una vez que una persona guarde realice una compra en la web, nosotros se haga el pago a través de esta extensión o fue esta función que ya está predefinida en Fiverr. Bien, primero vamos a ir a Fiverr y aquí les voy a mostrar un poco qué tenemos. Tenemos diferentes cosas. Tenemos, por ejemplo, las compilaciones, tenemos autenticación, extensiones, que son las que estamos mostrando, la base de datos. También tenemos el hosting para colocar la, mm, la página web o la app. Bien, tenemos storage para guardar imágenes y demás, o videos. En ejecución tenemos testabés y demás, y esto ya nos empezamos a ir un poco más por las ramas. Y después tenemos también la parte analítica que, bueno, también nos ayuda un poco a saber cómo nos está yendo. Y ahora ya tienen incluida la parte de IA. Bien, entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer cosas con IA. Sí, podemos hacer cosas con IA. Por ejemplo, que cuando yo cargue un texto en Fiverr, guarde un texto en la base de datos de Fiverr, se traduzca automáticamente. Este, por ejemplo, utilizaba en una de las empresas donde trabajé, que hicimos un traductor, en el cual cuando la persona guardaba la información, las palabras, o perdón, las palabras no, el texto, perdón, que querían traducir, automáticamente ya se traducía a 14 idiomas. Bien, entonces fíjense que estas extensiones nos pueden ayudar mucho a crear cosas muy interesantes, muy potentes. Bueno, después podemos crear un chatbot con Gemini y bueno, y demás extensiones que han ido ellos creando. Por ejemplo, Eleven Labs, esto para traducir de audio a texto o cambiar ese audio que lo hable en otro idioma, bueno, mil cosas. Level de YouTube, por ejemplo, aquí también, bueno, tenemos varias cosas. Entonces, viendo todo esto potencial, aquí se nos abre un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque podemos crear una función dentro de Fiverr que haga diferentes cosas. Y ahora ustedes me van a decir, sí, bueno, pero yo también puedo hacer una función en Make o una automatización en Make que cuando yo cargue este texto en un Google Sheet, se me haga la traducción. ¿Se puede? Se puede. Es más, vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a mostrárselo en aplicaciones. Vamos a poner Google Sheets. A ver.
Y acá, bueno, es que esto sería muy fácil porque podemos hacerlos así y lo vinculamos con OpenAI. No sé si va a estar como OpenAI o va a estar como ChatGPT, sí. Y acá que vamos a decir, bueno, cuando yo tenga una nueva row, bueno, analiza el texto, por ejemplo, y traducirlo, y lo guardamos. Bien, se puede, se puede. ¿Cuál es la gran diferencia? Esto que estábamos viendo recién, que es cada 1 millón de tokens, bien, cada 1 millón, perdón, de tareas ejecutadas, Zapier nos está cobrando $2.200, ¿bien? Para poder tener este plan, por ejemplo. Vamos a suponer que es el plan más económico. Cuando vamos a Fiverr, nos encontramos que tenemos Google Functions, tenemos 2 millones de ejecuciones al mes sin ningún coste y después pagamos 40 céntimos por cada millón. Esto nos lleva a que el coste, a diferencia con las otras herramientas, es gigante. La entrada, el acceso o la barrera de entrada, por decirlo de una forma, a esta tecnología también es complicada porque tenemos que desarrollar una función. ¿Qué pasa hoy? Que con la IA la podemos desarrollar. O, en vez de invertir $2.000 por mes de pagar esto, podemos invertir pagándole a alguien que nos haga esa función y nosotros ir creando esas funciones, pero ya saber dónde las tenemos y que después volvemos a lo mismo que las funciones de Fiverr tienen una estructura, un formato y un funcionamiento. No te digo estándar, pero bastante lógico. Tienen un lenguaje de programación y demás que al final, si te necesitas contratar a una persona, solamente hay que buscar a alguien que sepa crear funciones en Fiverr o extensiones en Fiverr. Entonces, es aquí donde empezamos a ver la gran ventaja que tiene Fiverr, que es su precio, básicamente. Además de que tenemos un funcionamiento muy, muy bueno, porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos, por ejemplo, ahora en Waco, el software este para controlar grupos de WhatsApp. Por ejemplo, en los últimos 30 días hemos ejecutado 2.300. Fíjense que aquí hay más, después hay menos. Bueno, depende cómo lo utilizan los usuarios y demás. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ir ejecutando cosas. Cuando les vuelvo a decir, tenemos muchos grupos en WhatsApp que estamos controlando y solamente generamos 2.300 ejecuciones en el mes. Entonces, tenemos un potencial de crecimiento enorme y nos ayuda a validar, nos ayuda a decir, bueno, y si hacemos esto, y si hacemos esto, y si hacemos eso, y agregar más automatizaciones o agregar más funciones o diferentes flujos que se ejecuten, que ayudan al que el usuario se sienta mejor, tenga una mejor actividad, le lleguen más notificaciones o le lleguen menos notificaciones porque se ejecutan cosas y le llega un resultado mejor armado y demás. Entonces, esto es un poco lo que quiero transmitir de Fiverr. Que al final es algo que es poco conocido, es una herramienta que no se utiliza tanto para automatizaciones y para mí es la herramienta número uno, en mi caso, para automatizaciones, porque es la que nos da mayor flexibilidad. ¿eh? En relación precio-calidad es buenísima, la ejecución es muy buena, es muy fiable, no tenemos problemas con Google de que se nos cae Google, que no funciona el hosting, que ese tipo de cosas, no. Y además podemos ir creciendo, podemos crear una aplicación mínima viable, después irla haciendo crecer cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque no tenemos límite. Eso es lo que tiene bueno Fiverr. Entonces, un poco para sacar conclusiones, me gustaría que vayamos entendiendo esto de cuándo podemos ejecutar, bueno, lo que necesitamos es primero tener un detonante, por qué se va a ejecutar ese flujo, qué es lo que lo inicia. Puede ser que yo le envíe una información, por ejemplo, la mayoría de las funciones de Fiverr se las podemos hacer con HTTP, nos dan una URL, nosotros le enviamos a esa URL un cierto formato y según eso ejecuta todo un funcionamiento. O le podemos decir que cada 1 hora busque en tal lugar el clima y me envíe cómo va a estar el clima en la próxima hora, ¿bien? O podríamos hacer diferentes cosas que hagan el cuándo se va a ejecutar y por qué, y qué tiene que hacer después de esa ejecución. Básicamente, definiendo estos pasos, podemos ir haciendo cualquier tipo de automatización. Entonces, llegado a este punto, lo que les invito es a eh, escribir debajo todas las automatizaciones o cosas que les gustaría, todas las que se les ocurran, podemos hacerlas seguramente, pero si no les voy a dar ideas de cómo hacerlas. Entonces, los invito a que todos puedan escribir, quiero hacer esta automatización y no sé cómo hacerla, cómo se podría hacer en este caso, o cómo sería el flujo, y si quieren yo voy haciendo con esos mismos comentarios otros episodios respondiéndoles y diciéndoles, esta automatización la podemos hacer así, esta automatización la podemos hacer así. Así que bueno, espero que les sirva esto, que como para conocer una herramienta, no les digo que sí o sí te tengan que poner a hacer automatizaciones con Fiverr desde ya, sino
que lo conozcan como una posibilidad, como una alternativa. Y bueno, los espero en el próximo episodio con Más Emprendiendo Siempre, donde intento siempre lo mismo, ayudarlos a seguir creciendo y encontrar diferentes herramientas y soluciones que les ayuden a seguir creciendo con sus emprendimientos y principalmente, como siempre todos buscamos, a vender más. Nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a seguir hablando de automatizaciones, porque vamos a hablar de una automatización específica que me pidió un cliente, cómo lo hemos resuelto y qué diferentes alternativas que teníamos para resolverla, porque siempre no es que hay una sola alternativa, sino que hay muchas. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar del otro lado. Será hasta el próximo lunes. Espero que tengan muy buen fin de semana. Será hasta el lunes. Adiós.